Dios todos los días, cada día le dice que no tenga miedo. Cuando uno esté enfrentando alguna prueba y usted realmente tenga algún temor, usted podría pensar de que Dios todos los días le dice que no tenga miedo. Qué alegría verle de nuevo en la casa de Dios. Eh, Agradecido otra vez nuevamente por la oportunidad que me da Dios de estar aquí. Siempre para mí será un privilegio. Hoy, antes de empezar, que hiciéramos algo distinto. No sé si cada uno, me imagino que sí, ¿verdad? Tendrá por ahí su Biblia. Necesito que tenga la Biblia en la mano, por favor. Tenga la Biblia en la mano. Y vamos a hacer una declaración de fe. La verdad me parece una declaración que es preciosa, es muy linda. Nos identifica inclusive, nosotros pues sabemos que nuestro centro es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, yo necesito que por favor usted repita después de mí lo que yo voy diciendo, ¿verdad? Todo el mundo con la Biblia en la mano, ¿listo? ¿Sí? Ok. Repita por favor después de mí. Necesito que usted se apersone de lo que está diciendo, se apropie de lo que está diciendo y que sobre todo crea lo que está diciendo, ¿ok? Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén. Oramos para poner el tiempo de la enseñanza en las manos de Dios. Incline su rostro si es tan amable. Amado Dios, gracias porque usted es bueno y fiel, porque nos tiene a todos aquí. Siempre es grato, Dios, recordar todo lo que usted hace para que podamos estar acá. Son un montón de factores que se tienen que dar, que solo usted puede hacer posible. Sabemos que siempre ponemos las cosas en sus manos y le pedimos que domingo a domingo, su gracia y su misericordia nos permita estar en su casa. Hoy, en este domingo, usted nos ha concedido ese favor. Le pedimos que este tiempo sea de provecho, que el mensaje que usted tiene para nosotros hoy sea bien recibido, que la semilla siempre, Dios, confiados de que la semilla siempre dé fruto. Le damos gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Hoy quiero hablarle un poco y le agradezco de antemano por estar aquí. Siempre cuando uno nota condiciones del tiempo como las que estamos viviendo, veo gente que estuvo en la mañana, inclusive y demás. De verdad que Dios les bendiga porque son cosas que Dios ve y el esfuerzo que hacen para estar aquí. Cada uno pues tiene sus cosas en casa y demás. Así que de verdad mil gracias. Quiero hablarle hoy un poco del temor de Dios y un tema que quizás a veces no es tan citado, no es tan estudiado, pero que es muy importante. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de temer a Dios o del temor de Dios? En ocasiones, esta frase tan escuchada, pero tan poco estudiada por la mayoría de nosotros, nos dice muchísimo más de lo que creemos. El miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas y peligros, quizás. Esto es especialmente cierto y toma mucho más sentido cuando se trata del respeto y admiración que le debemos a Dios. Sin embargo, hay también un tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada. Y hay que tener cuidado con esto. Por eso hoy vamos a ver la diferencia entre ambas cosas. Y este miedo, aparte de que es nocivo, está condenado en la Biblia. Ambos tipos de temor se encuentran profusamente, o sea, abundantemente, en la palabra de Dios. Y es fundamental que conozcamos las diferencias entre ellas para que desarrollemos el tipo adecuado y evitemos el que nos perjudica.
Vamos a empezar con un ejemplo de temor equivocado. En la Biblia encontramos un ejemplo. Bueno, varios, vamos a ver uno hoy. Por favor, busque en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 13, si es tan amable, si son tan amables. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3, del 4 al 16. Nos vamos a dejar un poquito de lado porque son los nombres, son nombres de las personas que fueron citadas a esto de que vamos a leer. Y no es tan importante en este momento. Quiero que leamos el 1, 2 y 3 y de ahí brincaremos al 17. Acá vamos a ver cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, para hacer un poquito de contexto. 10 de los 12 espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista. Este fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y desánimo al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. Vamos ahí a Números capítulo 13. Dice así, versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahí en los versículos que dije, bueno, que no vamos a leer, vienen los nombres de las personas que fueron, ¿verdad? Y pasamos de una vez del 3 al 17, que es donde quiero caer. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, perdón, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negueb y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Tamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, versículo 25, al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Parte importante, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán. Este informe negativo de estos 10 de los 12 hizo que el pueblo se llenaron de tanto miedo que querían que el pueblo quería más bien volver a Egipto y convertirse nuevamente en esclavos. Tenían el tipo de miedo nocivo. Recuerde que Dios los envió, ¿verdad? A ver, les había prometido que esa era la tierra de ellos. Y esta misma generación, al recibir esta información, se llenaron de miedo, no querían hacerlo, querían volver a Egipto. Y tengamos en cuenta que esta misma gente fue la misma generación que acababa de presenciar no hace mucho tiempo los milagros de las plagas de Egipto, la separación del Mar Rojo. Durante el día los había guiado una columna de nube, durante la noche una de fuego, y habían sido testigos del extraordinario poder de Dios en el monte Sinaí. O sea, ya habían visto un montón de cosas. Y a pesar de eso, cuando ven a esta gente regresar y darle el informe pesimista que pues entregan, dicen, no, aquí mejor, no, busquemos un capitán y volvamos a Egipto mejor porque no queremos seguir.
Ellos también en este momento habían sido alimentados y sostenidos milagrosamente en el desierto durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando ese miedo carente de fe invadió su corazón, sus corazones, se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas y solo querían renunciar. No sé, hermano o hermana, si a usted le ha pasado que usted sabe que a veces Dios nos manda a hacer algo, usted lo tiene claro, pero usted le da miedo y uno se queda ahí y uno no, uno se rehúsa a seguir. ¿Cuántas cosas que Dios nos ha mandado a hacer no las hemos realizado por miedo o por ese miedo falto de fe? Yo en mi caso le podría contar que, bueno, a mí hace algún tiempo me daba mucho miedo servir, me daba muchísimo miedo servir. Eh, Sabía que Dios me lo pedía, ¿verdad? Y yo lo que hacía era poner muchas excusas, evitaba un montón, ¿verdad? Yo decía que luego lo hacía, que luego me involucraba, no sé, a mí me daba miedo y Dios constantemente me fue hablando y cada día me fue empujando más a hacerle caso. Yo estoy seguro que por mucho tiempo alejé la bendición que Dios tenía para mí, como pasó con el pueblo de Israel, porque yo me negué a hacerle caso. ¿Por qué? Por lo que les estoy comentando, porque a mí honestamente me daba muchísimo miedo. ¿Qué puedo decir a la fecha? Que solo por su amor, que es grande, y su misericordia infinita, me fui poco a poco, bueno, tratando de disponerme a Él y puedo comentarle con certeza alguna que Él ha ido añadiendo cosas a mi vida que jamás yo hubiera pensado que iban a pasar. Un ejemplo de eso es que su amor y su misericordia son tan grandes que a su servidor que tienen aquí, que estaba muerto de miedo hace algún tiempo, lo tiene hoy, pues aquí dándole un mensaje a todos ustedes, gracias a que Él tuvo muchísima paciencia conmigo y me ha compensado grandemente. Creo que a veces el miedo de verdad nos cohíbe. Y algo que yo quiero que usted sepa, hermano o hermana, es que la Biblia trae la palabra o la frase, no tengáis miedo, 365 veces. Eso no es un dato menor. Usted podría concluir de que Dios todos los días, cada día le dice que no tenga miedo. Cuando uno esté enfrentando alguna prueba y usted realmente tenga algún temor, usted podría pensar de que Dios todos los días le dice que no tenga miedo. Yo recuerdo bien en una de las enseñanzas del pastor William Ferlini relacionadas a esto, él comentaba que cualquier temor que usted sienta, que no sea el temor de Dios, que ahorita vamos a entrar por ahí, que es el único ordenado en la Biblia ya de por sí, es un temor que usted tiene que convencerse, perdón, que usted puede vencer, que Dios, haciendo unión usted con Dios, usted lo puede vencer. Cualquier temor que no sea el temor de Dios es vencible, es un temor que no es santo y que no tenemos que dejar que nos cohíba. Hablándole un poco de ese temor, ¿verdad? Que la palabra de Dios sí ordena, quiero que me acompañe ahora en el capítulo 14, que continúa esta historia, ¿verdad? Que le venía contando. En el capítulo 14 del libro de Números, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al 11. Ok, recordemos que los espías que fueron a ver la tierra dieron un informe negativo, ¿verdad? La gente está un poco, pues, indecisa, tiene miedo y ¿qué seguimos aquí contando? Los israelitas se rebelan contra Jehová, dice así. Entonces, versículo 14, perdón, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto de rasgarse las vestiduras era sinónimo de dolor e indignación profunda, en este caso por las ofensas que el pueblo estaba emitiendo contra Dios. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Acá vemos estos dos espías que tenían el temor apropiado. Josué y Caleb tenían la clase de temor que respeta profundamente a Dios y sus promesas. Dios recompensó la fe viviente de estos dos jóvenes, mientras a todo el resto de esa generación se le impidió entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb pudieron entrar a ella porque tenían otro espíritu, es decir, la actitud correcta de confianza en Dios, que quiero que veamos de los versículos de este mismo capítulo, del 24 al 38. ¿Sí? Ok, dice así. Habla Jesús, habla Dios acá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Está claro, ¿no? O sea, de verdad que los dos que creyeron, los dos que mantuvieron ese temor santo, ese temor de por sí que ya habían habido ya muchas señales, y era más bien, es increíble que el resto de las personas dudaran de lo que Dios tenía para ellos. Ellos creyeron y recibieron, les había prometido. Quiero darle un ejemplo también en Apocalipsis 21:8, si son tan amables, de lo que menciona también Dios acá en cuanto a el temor cobarde, como de alguna forma aquí podemos ver que sí es condenado, que él sí lo menciona. 21:8. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Al respecto, Dios dijo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes e incrédulos. Esa es la parte que hay que resaltar ahí.
Charles Spurgeon mencionaba en uno de sus artículos también, el que teme a Dios, y ojo con esta frase, si la quiere memorizar, creo que a todos nos funciona, el que teme a Dios no tiene nada más a qué temer. Y él menciona también en uno de sus artículos, la seguridad de que el Señor nunca nos abandonará, nos hace independientes de los hombres y nos da valentía para hablar sin miedo. El temor a Dios nos protege de las amenazas de los perseguidores, ya que el hombre actual no puede hacer tanto daño como en el pasado. Debemos soportar el escarnio del mundo con valentía, confiando en la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, seamos valerosos y cuando el mundo se enfurezca, que lo haga, pero no debemos tenerle miedo. Ahora bien, ya teniendo el temor que no es bueno y el temor que sí es bueno, me gustaría mencionarle 7 atributos de este temor de Dios. ¿Ok? Pues si usted gusta anotar, ahí los vamos enumerando. ¿Ok? El temor de Dios, uno de sus atributos también, es un regalo que Él nos hace. El temor de Dios es un regalo que Él nos hace. El amor genuino de Dios acompaña la conversión verdadera y es el resultado de someterse a Él y recibir su espíritu. Note cómo describe Isaías, y vamos buscándolo por favor, Isaías 11, versículos del 1 al 3, algunas de las cualidades del Mesías Jesucristo. Dice así, Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel para inculcarnos el respeto y temor apropiados, al mismo tiempo que nosotros hacemos nuestra parte. Como Pablo indica, Filipenses 2, versículos del 12 al 13, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El temor de Dios es un regalo que Él nos hace. Número 2, produce humildad. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo. Esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios y su palabra. Y este sentimiento no es algo pasajero. El Salmos 33:8, David escribió: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Dios mostró por medio del profeta Isaías su deseo de que tengamos este tipo de actitud. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, es decir, que se humilla y arrepiente, y que tiembla a mi palabra. Esto está en Isaías 66:2. Otro ejemplo de este efecto de humildad del que produce el temor de Dios es cuando vemos a Noé, quien mostró un respetuoso temor de Dios cuando recibió las abrumadoras instrucciones para construir una gigantesca arca. Hebreos 11:7, si gusta, lo podemos buscar. Hebreos 11:7 nos dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra cita, Proverbios 22:4. En esta cita se destacan las bendiciones que produce este tipo de actitud reverente hacia Dios.
Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El temor de Dios, el temor santo de Dios, el ordenado en su palabra, este tipo de temor reconoce cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes hacia los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias, como Pedro explica, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta cita se encuentra en 1 de Pedro 3:15. ¿Ok? Vamos por la número 3. Temor de Dios nos enseña obediencia, definitivamente. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo y complacerlo por sobre todas las cosas para evitar decepcionarlo. Y también nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendirle cuentas. Así, el temor divino es mucho más que un simple respeto por Dios. Es mucho más profundo, porque está consciente de que habrá un día de juicio ante Él. El apóstol Pablo escribió: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. David entendía la conexión también entre el temor de Dios y la obediencia, cuando en el Salmo 111, versículo 10, lo pueden buscar por favor también, Salmo 111, versículo 10, una cita bastante conocida, que a veces se centrifica mucho en lo que es el temor de Dios. Salmo 111, versículo 10. David entendía la conexión entre el temor de Dios y la obediencia cuando escribe: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esta obediencia y reverencia hacia Dios también motivó a David a relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor respetuoso. Él declaró: compañero, soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Esto en el Salmo 119, versículo 63. El camino de vida de Dios, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios, sin duda alguna, nos enseña a obedecer. No es... Yo creo fielmente que todos los días, cuando Dios nos da vida, nos levantamos y pensamos en esto, nos da un buen inicio de día. Cuando usted piensa en que, y agradece que Dios le permitió despertar, respirar, usted mira a su alrededor, el techo que tiene, las personas que ama están a su alrededor, todo lo que le ha dado. Y ese agradecimiento usted también lo puede llevar a traducirlo en ese temor de Dios, de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que usted tiene que procurar, o todos tenemos que procurar empezar el día con el pie derecho, tratando de ser un mejor cristiano hoy del que fui ayer, porque a pesar de mis errores y mis pecados, Dios me sigue dando cada vez más. También podemos verlo de esa manera. Número 4, el temor de Dios desarrolla una valentía espiritual. Por eso era importante mencionarles el contexto del principio, del temor que no es bueno, al temor que sí nos lleva a otro nivel. El temor de Dios desarrolla valentía espiritual. Otro atributo que procede del temor de Dios es el coraje espiritual. Una vez más, David lo expresó muy bien. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Perdón. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. También tenemos las batallas de nosotros, como les dije ahora hace un rato, y es humano sentir miedo, pero recuerde siempre quién le respalda, quién le ha prometido cuidarle, quién le dijo que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana será el mismo. Y Él es el que cuida siempre de nosotros. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, importante, es más fácil llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Vemos un ejemplo de esto en Hechos 5, cuando los apóstoles fueron ante los poderosos líderes judíos y recibieron amenazas de violencia y continuaban predicando acerca de Jesús. Pedro y los otros apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguidamente de esto fueron víctimas de más amenazas y se les amonestó a dejar de predicar en el nombre de Jesús, pero ellos no se amedrentaron y siguieron haciendo lo correcto ante Dios. Gamaliel los mandó a no predicar más de Jesús y el pueblo estaba furioso contra ellos. Las amenazas que quizás a veces nos imaginamos o el nivel de violencia de esos tiempos, creo que pasa eso, ni siquiera lo podemos imaginar, era extremo. Y a veces nosotros nos amedrentamos con cosas más pequeñas que eso, ¿verdad? Tal vez a veces cuando le hablamos a alguien de Cristo o queremos acercarnos o sentimos rechazo en algún lado, trabajo, la comunidad, etcétera, mejor nos quedamos callados, ¿verdad? Como para evitar la controversia, para evitar que se haga un escándalo. Los apóstoles los querían matar todos los días. Y personas importantes de ese tiempo, políticamente hablando, les amenazaban, les decían no más. Y ellos sabían a quién obedecer, porque tenían más temor de Dios que el temor que les podía impartir los hombres. Pablo también alentó a su joven compañero y ministro Timoteo para que desarrollara el valor de Dios y evitara el temor cobarde, exhortándolo así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bonito es cuando uno puede iniciar un día, cuando Dios le da vida, como decía ahora hace un ratito, y usted se llena de esta palabra, ¿verdad? Porque a pesar de que usted pueda tener en cuenta que mañana ya debe enfrentar algún tipo de prueba, usted se llena de 2 de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7, y se convence de que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. Otra cualidad que acompaña al temor correcto es el rechazo al pecado y el seguir el camino de justicia de Dios. Si gusta, me acompaña, por favor, a buscar Proverbios 8, versículo 13. Esta cualidad es importante porque como cristianos tenemos la lucha constante a cada minuto, porque el enemigo no descansa, de batallar contra el pecado. Proverbios 8, 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Más adelante también, podemos seguir ahí cerquita, Proverbios 16, 6 añade. Me gusta, le espero un segundo para que pueda trasladarse a esa cita. Proverbios 16, 6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El pueblo de Israel había recibido un montón de señales de lo poderoso que era Dios. Cuando fueron llevados al monte Sinaí, fueron increíbles las señales de Jehová para con ellos. Y si usted lo quiere climatizar, tropicalizar, llevar al tiempo nuestro, ¿cuántas señales le da Dios a usted y a mí todos los días de su poder? Un montón, ¿verdad? Con ese temor santo se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pablo amonestó a los cristianos en Corinto con estas palabras. En Corintios 7:1 él les dijo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, otra vez,
en el temor de Dios. Debemos esforzarnos, hermanos, hermanas, por no perder nunca ese temor de Dios que nos ayuda a huir del pecado y sus mortales consecuencias. No es un juego, no es un juego. El temor de Dios también es una herramienta. Es una herramienta que nos ayuda. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos situaciones del día a día, perdón. Y cuando uno piensa o medita en esto, entiende de que debe siempre someterse a la autoridad divina y partiendo de ahí usted tiene que ser capaz, con la ayuda de Dios claramente, de superar cualquier obstáculo. Número 6. El temor de Dios desarrolla y fomenta el liderazgo, a la manera de Dios. Esto es importante, sobre todo en los temas de servicio. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente. Moisés levantó líderes con las siguientes cualidades. Está en Éxodo 18 al 21. Dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Josafat, uno de los reyes justos de Judá, hizo lo mismo y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos del 5 al 9. En los temas de servicio, a ver, no es como que solo las personas que están en servicio, sino que cuando ya uno se acerca a estar pues en esta posición, o si usted es maestro, sirve en la música, en cualquiera de estas categorías, hay que tener mucho cuidado. Don Marco daba un ejemplo en la mañana que se puede relacionar, ¿verdad? Él decía que qué sucedía si quizás algún hermano me llamaba a mí, se había quedado varado en San José, y yo no le ofrecía la ayuda que él me solicitaba, dado que pues yo sé conducir. Y luego yo vengo acá, como hoy, y le hablo a usted de ayudar al prójimo, de ser incondicional. Eso es tener temor de Dios también. Porque cuando uno está acá, yo no puedo vacilar. A usted podría mentirle, a Dios nunca. Y eso trae una consecuencia grande. Cuando servimos, debemos de verdad de quitarnos toda contaminación de encima, tratar de dar testimonio, tratar de caminar en santidad. Y caminar en santidad no quiere decir que vamos a ser santos. Lo que quiere decir es guardarnos y cuidarnos lo más posible en la palabra, en oración y en ayuno, tratando de dar siempre un buen testimonio. Que Dios, que conoce nuestro corazón, pueda ver ese temor reflejado en nosotros y que la luz que Él produce en nuestro corazón llegue a todas y cada una de las personas. Es una forma también de invitar a la gente a que se una a servir. Cuando las personas ven el gozo con que usted lo hace, la forma en que usted lo hace, decía don Marco en la mañana, no es solo ser, que es importante, pero también hay que parecer. Pero el que ve el interior es Dios, y Él sabe que si usted actúa con el temor que Él le pide, las recompensas y las bendiciones, obviamente en este caso para la iglesia, van a ser grandes. Aquellos que tienen temor de Dios resisten el impulso de aprovecharse de otros, abusando de sus puestos de autoridad. Puede pasar a veces en el trabajo, por ejemplo, este tipo de situaciones. El gobernador judío Nehemías registró un excelente ejemplo de esto cuando escribió: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Eso está en Nehemías 5, del 5 al 15. Por otro lado, existe un tipo de miedo equivocado, no apropiado para quienes ejercen el liderazgo. Vemos un ejemplo de este liderazgo nocivo
en Deuteronomio 20, versículo 8. Si gusta se lo comparto. Cuando Dios les dijo a los israelitas por medio de Moisés: después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa, para que no acobarde también a sus compañeros. Aquí vemos que quienes carecen de fe y valor pueden desanimar a otros y crear inestabilidad, lo cual indica que no son aptos para guiar el pueblo de Dios. Qué complicado sería que nuestro pastor se coloque aquí domingo a domingo y el mensaje sea de que tengamos miedo, de que si usted recibe rechazo, si usted recibe malos tratos a causa de su fe, usted se esconda, usted no predica, no, tenga cuidado, cuando lo lastiman. Qué peligroso sería tratar de llevar a los jóvenes enseñándoles o a los niños pequeños con un evangelio lleno de miedo que no existe de por sí. Hay que tener cuidado con esto porque en este mundo actual sí encontramos líderes en algunos lugares, fuera de las iglesias claramente, y habrá pues alguno que otro en alguna que otra iglesia, que nos engañe con este tipo de cosas, ¿verdad? A veces lo escuchamos líderes políticos, escuchamos en diferentes, ¿verdad?, categorías de, pues, de la vida social, personas así, ¿verdad?, que se llenan de temor y que ese temor contagia a todos. Podríamos dar el ejemplo de lo que pasó con la pandemia. ¿Cuánta gente se escondió por tener miedo? ¿Cuántas iglesias habrán cerrado por el miedo? O sea, ¿no les parece curioso? ¿Quién se pudo haber gozado tanto o sentido feliz de ver iglesias cerrar? ¿Cuántas personas se fueron engañadas por tratar de no compartir más el evangelio? ¿Cuántas personas siguen en casa pudiendo venir al templo porque se quedaron ahí? Y aquí está la acción, la fe que se llena, que debe de ser activa. La fe está acá. Hay que tener cuidado con eso. Y para finalizar, la número 7, el temor de Dios promueve el amor a Dios y a quienes comparten nuestras creencias. Una característica de la iglesia primitiva era eso, tenían un temor y un amor a Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. Hechos 9:31 lo describe así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios y hacia otros cristianos. El apóstol Juan mostró que debemos evitar caer presa del miedo cobarde y paralizante y de la preocupación, y que en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor que le tenemos a Él y en el amor hacia aquellos que verdaderamente le temen. Como Juan escribió: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acá vemos que el temor y el amor de Dios ahuyentan el tipo equivocado de temor. Siempre en oración encontraremos la respuesta. Cuando tengamos alguna duda, Dios siempre nos da claridad en el corazón. Y creo que cuando hablaba un poquito con don Isaac esta semana, yo le decía: pastor, más o menos para no salirme tanto de la línea, ¿qué le gustaría o qué piensa, qué me aconseja, qué me recomienda que pueda hablarle a la iglesia, verdad? Obviamente, pues su instrucción siempre es que ore y que le pida a Dios que hable a mi corazón, pero él también, pues una sabia sugerencia fue tratar de hablar un poco de la fe, que fue el mensaje de don Marco de la mañana, y la obediencia. Y este tema del temor de Dios da mucho que hablar de ambas cosas. La obediencia, el temor, cómo manejarme, qué haría Jesús. Yo le digo a los chicos en las clases, a veces están en una edad que es complicada, ¿verdad? A veces viven ciertas situaciones que por su inmadurez aún no saben cómo
¿verdad?, desarrollar, cómo manejarse. Yo les digo a ellos, cuando se sienta confundido, cuando sienta o tenga la duda si está haciendo algo bueno o algo malo y no lo sabe realmente, piense, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Tomaría eso o no lo tomaría? ¿Verdad? Eso es sembrar de poco a poco el temor de Dios también. Cuando uno se pone ese estándar tan alto que es Cristo y lo que hizo acá en la tierra, que no estimó en ser Dios para ser igual que nosotros, eso nos da a veces muchas respuestas de qué está bien y qué no. Estamos abrumados por lo que nos pasa en el trabajo, estamos abrumados por las cosas que nos pasan y a veces necesitamos esa claridad para saber entender y resolver de la mejor manera, siempre sabiendo lo que somos y la fe que tenemos, que nos identifica como cristianos. Yo espero que este mensaje haya llegado a donde tiene que llegar, que Dios haga que esa semilla germine en su corazón, que le sirva para esta semana. Le deseo de verdad que tenga una semana muy bendecida, que esas herramientas que son la iglesia y su palabra le puedan servir para poderse manejar en un mundo que está muy convulso, muy alejado de Dios, que cada vez señala más a los cristianos y acepta más a todo lo demás. Usted puede decir que es cualquier cosa y no pasa nada, pero usted dice que es seguidor de Cristo y le pasa de todo. Es así, pero qué dicha, qué dicha, qué alegría y qué bendición. Le invito a ponerse de pie y a orar conmigo si son tan amables para cerrar este tiempo. Tiene su rostro, por favor, si es tan amable. Dios, le damos gracias, Dios, porque usted es bueno y fiel. Yo estoy convencido de que su palabra siempre, Dios, da fruto. Le agradezco infinitamente, Dios, infinitamente, porque no, yo no merezco tanto y usted, sin duda alguna, pues me da el privilegio de estar aquí con mis hermanos de esta iglesia, Dios, compartiendo este mensaje, siendo yo simplemente un humilde servidor suyo, Dios, que trato de serle. Yo le ruego, Dios, que usted bendiga aquí a cada persona que está aquí, cada vida aquí representada, que escuche las peticiones de su corazón, que guarde su vida, la vida de las personas que ama, que no necesariamente les dé y nos dé lo que le pedimos, sino más bien lo que usted sabe que nosotros necesitamos y no sabemos pedir. Denos sabiduría, Dios, más que salud, denos más sabiduría que salud. Denos la potestad, Dios, de saber cómo manejarnos como cristianos. Gracias por ser bueno y fiel con nosotros, a pesar de que le fallamos tanto, Dios. Gracias por herramientas que usted nos ha dejado para podernos saber comportar en este mundo, Dios. Ayúdenos, denos la fortaleza para salir adelante. Mañana cada uno probablemente enfrentará ya sus labores de la semana y sin usted no podemos hacerlo. Ayúdenos, Dios, desde que usted nos da aliento un día más a pensar en usted de primero, a no pensar ni por un solo segundo que nosotros somos capaces de hacer algo, porque al final usted tiene el control de todo. Enséñenos desde que nos da la voluntad, la bendición de abrir los ojos, que podamos pensar en usted y entregarle ese día que usted nos vaya dando a usted, que usted nos guíe, que nos tenga Dios de su mano sujeto siempre, que no nos suelte nunca y que entendamos que aunque pasen cosas que quizás no nos agraden, usted puede ver más allá de lo que nosotros vemos y usted sabe que eso es bueno para nosotros. Gracias por su amor, Dios, por poner el pan en nuestras mesas, por darnos trabajo, salud. También le pido, Dios, por los chicos que pronto van a tener el convivio para que usted pueda seguir trabajando en ellos. Ellos saben, y se los he dicho, que admiro su entrega, a pesar de su corta edad, lo que hacen, el trabajo de sus papás, sin duda alguna también, Dios. Gracias porque son el reflejo de la obediencia en ellos, por cuanto uno los ve acá sirviendo con amor también, y por eso le pido que siga trabajando en ellos. La verdad que todos necesitamos siempre de usted, y en estos días que van a tener ese convivio, Dios, úselos mucho, trabaje en ellos, que sus corazones, Dios, sigan estando siempre a sus pies y que nunca se alejen de usted. Gracias, Dios, por todo lo que dijimos y por todo lo que no dijimos, que es infinita la lista de cosas buenas que usted nos da. Le agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.